Paramos la producción, gente, no pude conseguir a Boyfriend y Girlfriend, pero hoy, acaban de llegar, los 3 personajes más icónicos y limitados de la saga Friday Night Funkin'. Te voy a mostrar por qué estos peluches de McShip son de la más alta calidad y por qué, si los dejaste pasar, ya estás a un clic de pagar $200 en reventa. Bienvenidos al unboxing de Pico, Nene y Darnell. Antes de verlos, hablemos de la magia detrás de esto. McShip no es una tienda de juguetes cualquiera, es una plataforma de crowdfunding que se especializa en crear mercancía oficial, exclusiva y limitada para creadores de contenido y juegos. Su modelo es simple y cruel, ponen una campaña de 3 semanas. Si se logra la meta, fabrican los peluches y nunca más los vuelven a hacer. McShip colabora con Friday Night Funkin' para lanzar peluches que respetan el diseño original. Es la única forma legal de tener peluches de tus personajes favoritos. Y esto me lleva al dolor de todo coleccionista. Hace meses salieron Boyfriend y Girlfriend. Yo, por razones que ya no quiero recordar, no pude entrar a la campaña. Hoy, si quieres a Boyfriend en sitios como eBay, prepárate porque puedes encontrarlo hasta en $200. La reventa es brutal porque McShip es estricto con la limitación, y es por eso que esta nueva campaña de Pico, Nene y Darnell se convirtió en una urgencia. Ahora, sé lo que están pensando, Onyx, ¿y dónde queda Five Nights at Freddy's? Es cierto, somos en su mayoría un canal que vive y respira el lore de Freddy Fazbear y el coleccionismo de esas figuras. Pero también queremos abrirnos a más colecciones de juegos de terror, indie y culto con alto potencial. Friday Night Funkin' tiene una comunidad increíblemente apasionada y un diseño de personajes que merece ser analizado. Así que hoy, abrimos el telón a Friday Night Funkin' y sus peluches oficiales. Ahora sí vayamos con el unboxing. Debo decir que estos peluches los pedí en julio y me llegaron hasta noviembre. El tiempo que tardaron, más que nada fue porque los estaban fabricando. Todos los peluches que envía McShip los manda en estas bolsitas, coloridas y con diseños muy llamativos. Al final les mostraré con más detalle la bolsita extendida. Y ahora sí, vamos con el jefe. Pico. Miren el detalle del bordado en el rostro, las expresiones son idénticas al juego, capturando esa vibra de chico duro y pistolero que lo caracteriza. Y lo más importante, la etiqueta. Miren aquí, edición limitada de 3.208 piezas. Esto garantiza la autenticidad y el valor futuro del peluche. Pico es icónico en la historia de Newgrounds, siendo más que un rival en Friday Night Funkin'. El outfit está perfectamente cosido. Me encanta que hayan mantenido el diseño minimalista de su sprite. Miren su ametralladora clásica y su micrófono, y fíjense en sus pequeños tenis. Sin lugar a dudas, junto con Boyfriend, Pico es mi personaje favorito de Friday Night Funkin'. Cuéntame en los comentarios cuál es el tuyo. Seguimos con Nene. Nene, siendo una chica de personalidad un tanto volátil y a menudo dramática en sus apariciones en Pico School, ha sido perfectamente adaptada. Aquí es donde McShip brilla. El bordado de su cara hace que el personaje sea fiel al del juego. Otra vez, el sello de limitación está aquí. 2.524 piezas. Cuenta con su cuchillo aniquilador. Fíjense en el cabello. Tiene una textura diferente que le da ese toque de fieltro clásico. El color vibrante de su vestido rosa y el diseño de sus zapatos son fieles al diseño original. A pesar de su apariencia simple, Nene junto a Darnell serán de las más difíciles de conseguir. Y para cerrar el trío de Pico School, aquí está Darnell. Miren a Darnell con esa inconfundible piel morena y su cabello púrpura. El bordado en su rostro captura perfectamente su expresión desafiante, casi de punk o bravucón, que lo hace tan reconocible. Los colores son vibrantes y fieles al estilo de Newgrounds. Lleva sus audífonos y ese pequeño encendedor en la mano, un guiño a su personalidad rebelde. Es el personaje con un diseño más edgy, y favorito de muchos. El coleccionista sabe que cuando tienes a los 3 juntos, Pico, Nene y Darnell, tienes una pieza de la historia de Newgrounds. Darnell, ya viéndolo en vivo sin lugar a dudas se ve muy bien, aquí su etiqueta, 1865 piezas creadas.
suavecito y esponjoso como tiene que ser un peluche. Y así, amigos, vemos juntas a la triada de Pico, Nene y Darnell. Son una pieza clave de Pico School y de Friday Night Funkin'. Se ven fantásticos juntos, y la calidad de Max Ship es indiscutible. Lastimosamente no tenemos a Boyfriend ni a Girlfriend, pero esta colección por sí sola es un tesoro. Espero, de corazón, que Max Ship decida abrir una campaña de restock para los peluches originales. Sería un sueño para los coleccionistas que nos quedamos fuera y que no queremos pagar la reventa. Aquí la bolsita en las que llegaron los peluches ya extendida, como pueden ver el diseño está muy padre y los colores y personajes impresos son muy bonitos. Aquí el eslogan de la compañía y las redes sociales en las que están presentes. Por último vamos a ver estos increíbles peluches en la plataforma giratoria, espero les hayan gustado. Coméntame, ¿cuál de los tres es tu favorito? ¿Pagarías el precio de reventa por Boyfriend? ¿Les gustaría más contenido de Friday Night Funkin' en el canal? Suscríbete, dale like y comparte, te lo agradecería mucho y me ayudarías a seguir creciendo y haciendo contenido. Soy Onyx, nos vemos en la próxima.